Te nombraron Project Manager o director del equipo, tienes responsabilidad sobre el proyecto, tienes fechas, tienes cronograma, tienes todo. Pero no eres jefe de nadie en ese equipo, ¿te suena familiar? Y cuando quieres pedir algo, no sabes cómo ordenarlo, porque acuérdate que no eres jefe de nadie en ese equipo. En este video vas a aprender las 3 palancas de influencia que tienen los mejores PMs cuando no tienen autoridad sobre su equipo. Y al final te voy a compartir la táctica de negociación que ha funcionado en mis proyectos reales, cuando el equipo no depende de mí. Y esto es algo que lo sé porque en muchas ocasiones he estado envuelto en proyectos donde soy director, pero no tengo autoridad sobre ese equipo. Lo aprendí gestionando proyectos donde el equipo técnico me reportaba a mí, pero tenía su propio jefe funcional. Si quieres saber un poco más de estructura organizacional cuando se trabaja a 2 gerentes o a 2 jefes, en este estilo matricial, en uno de mis videos te explico un poco más este tema de la organización. Ese conflicto de autoridad es real y nadie te lo explica. Hola, yo soy Alan Valencia, soy PM certificado y hoy te voy a enseñar qué es exactamente lo que tienes que hacer. Primero necesito que entiendas por qué el PM no tiene autoridad formal. No es una falla del sistema, es lo que realmente pasa en los proyectos, sobre todo por el tipo de organización. Yo te decía que hay una organización funcional, hay una organización de proyectos y hay otra matricial que combina ambos mundos. Entonces, cuando sucede eso es cuando normalmente nosotros no tenemos autoridad como PM o no somos jefe de las personas que están en nuestro equipo. Y esto es justamente lo que se conoce como triángulo de poder en proyectos. Tú ves por aquí está el sponsor o los jefes, está el PM y está el equipo. Y esta línea punteada justamente significa la línea de influencia. No tenemos autoridad directa sobre este equipo, no hay autoridad. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es que el PM influencia a este equipo para que pueda trabajar y dar resultados. Entonces, en organizaciones matriciales, donde nosotros tenemos por un lado la influencia de un jefe funcional y la influencia de un gerente de proyectos, por eso que se llama a 2 jefes o 2 gerentes, el PM tiene una autoridad limitada o a veces nula. Y esto no es que esté mal, simplemente es la realidad del 80% de la mayoría de nuestros proyectos. ¿No se les ha pasado que ustedes son directores de proyectos, pero su equipo obedece a otro jefe? No tienen cómo mandar, no tienen cómo obligar a que un miembro de su equipo trabaje en una actividad puntual. Entonces el PM o el director de proyectos está obligado a entregar resultados con esto que tiene, que es justamente la separación que existe entre el PM y el equipo. Entonces, no significa que seas mal líder, simplemente nadie te dio las herramientas para poder liderar cuando no tienes autoridad formal sobre tu equipo. Las 3 palancas de influencia es lo que separa a un PM de verdad a uno que está rogando para que le entreguen las cosas y mueve a sus equipos sin decir una sola palabra, solamente con la influencia. Cuando hablo de no decir una sola palabra, no es que no tenga la autoridad del líder para motivar o mover ese equipo, sino más bien porque hay justamente estos 3 pilares o estas 3 palancas que se conocen para poder motivar al equipo a entregar resultados. ¿Cuáles son esas 3 palancas para poder influenciar? La primera o la número 1 es la credibilidad técnica. Eso significa que sabes de lo que hablas. Y no solamente eso, sino que tu equipo conoce que estás seguro de lo que estás hablando. Y ojo, no necesitas ser experto en esa área en especial, sino simplemente saber lo necesario para poder trabajar. Saber entender el trabajo que hay que hacer, con eso casi siempre es suficiente. Entonces, tener esa autoridad técnica en lo que estás haciendo. La segunda palanca son las relaciones anticipadas. ¿Qué quiere decir las relaciones anticipadas? Que en este caso tú vas a tener conocimiento de quiénes son los miembros de tu equipo
y vas a tratar de desarrollar ese equipo desde afuera, influenciándolo de esa forma. Son relaciones que se construyen antes de necesitarlas. Esa buena comunicación que debe tener el PM con todas las personas, siempre ejerciendo un liderazgo de servicio, y esos tipos de relaciones que se cultivan son las que luego se desarrollan o ponen sus frutos en esta relación de PM equipo, sobre todo cuando no hay esa autoridad. Esto es a lo que se conoce, le llamamos como capital social. Y el último es claridad con el propósito. Es decir, el equipo tiene claro qué es lo que va a hacer y cuál es el impacto de cada una de sus tareas, no solamente en los demás, sino en el proyecto como tal. Entonces sabe la importancia de lo que está haciendo y hacia qué propósito va a llegar. Entonces, esto suele ocurrir cuando hacemos tareas y no tenemos idea para qué o con qué fin son esas tareas. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar para que este equipo realmente, aunque tú no tengas la autoridad directa, pueda ser influenciado por este PM, por este liderazgo de servicio para obtener resultados. Entonces, las tres palancas serían el que tú tengas la convicción técnica, el que formes relaciones anticipadas, tengas capital social, no solamente con tu equipo de trabajo, sino con todas las personas que están dentro de esa organización. Y por último, que cada una de las tareas que se hagan tengan un propósito claro y definido. De esa forma vamos a influenciar de manera directa a que el equipo consiga resultados. Estas tres palancas no son teoría motivacional, son acciones concretas que puedes activar mañana mismo en tus proyectos. Mira, el 100% o el 90% de los proyectos que yo manejo tienen esta estructura. Y a mí me va tan bien porque yo construyo ese capital social y tengo ese liderazgo de servicio, no para decir hagan si no tenemos que hacer esto. Es la razón principal por la cual, aunque yo no tengo una autoridad directa sobre mi equipo de trabajo, casi siempre están influenciados a cumplir ese propósito que nos llega a un resultado. Así que si a mí me está funcionando, a ti también te va a funcionar. Ahora, la pregunta que más me hacen, ¿qué hago cuando alguien no me quiere entregar o no puede entregar una tarea? ¿Cómo negocio? ¿Cómo presiono para que mi proyecto no se retrase? Vamos a la pizarra. Esta táctica se llama el triángulo de negociación. Entonces, en este triángulo de negociación aparece el interés común, tu necesidad y su restricción. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar su necesidad. Perdón, su restricción. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede hacer o no puede entregarte esa tarea? Es lo primero que nosotros vamos a identificar. Antes incluso de poder conversar con esta persona, es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, una vez que tenemos identificado la restricción, por qué razón no puede cumplir con la actividad o con la tarea, vamos a tratar de tener claros nosotros cuál es el interés común. Entonces, obviamente, el interés común para ambos es que se entregue esa actividad para poder avanzar en el proyecto, pero hay que analizar muy bien cuál es el impacto que tendría el no entregar esta actividad. ¿Qué tan importante es que este miembro del equipo lo pueda hacer? O en su defecto, ¿no? Aquí también aparece una matriz que se llama RACI, que es una matriz de responsabilidades que si tú la tienes en tus proyectos, lo puedes ver en uno de mis videos, esa matriz me da un soporte de esta persona y de su tarea para no tener este impacto. Pero en el caso de que obviamente no tienes autoridad sobre ningún miembro de tu equipo y no tienes la matriz RACI, tienes que medir el impacto. Una vez que tú ya tengas la restricción y el impacto, ahora sí, la necesidad. Ese es el tercer punto. Y con esto tú entras en una negociación. Te pongo un ejemplo. Tiene que entregar una tarea puntual de un proyecto, pero no puede entregarlo porque como pertenece a una organización funcional y tiene un jefe directo, tiene otra actividad que entregarla para el mismo día, suponte el día viernes. Entonces tú sabes que esa matriz, perdón, que esa tarea tiene un impacto fuerte sobre tu proyecto y no hay nadie en la matriz RACI que pueda reemplazarlo. Entonces, yo necesito que entregue ese informe. ¿Qué es lo que voy a hacer?
voy a sugerirle que le voy a ayudar con esta tarea dándole un template o dándole una plantilla en otros casos. Imagínate que es un informe, que él no tiene los datos, pero no tiene idea de cómo entregarlos. Entonces yo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una plantilla con la cual tú puedes avanzar mucho más rápido en ese formato o en ese informe para poder terminar nosotros con el proyecto. Entonces la última frase lo cambia todo, porque en lugar de presionar, tú facilitas, tú ayudas, tú colaboras. Es un liderazgo de servicio el que se promueve desde el PMI y de todo Project Manager. Entonces, eso es lo que hace la diferencia cuando tú aplicas este triángulo de negociación, saber claramente cuál es la restricción en fechas, recursos, en lo que tenga realmente, cuál es el impacto de esa tarea, esa actividad en tu proyecto y cuál es la necesidad que tenemos ambos porque eso se cumpla. Con eso tú vas a entrar en esa negociación de servicio o ese liderazgo de servicio que te va a ayudar a que tus proyectos sean diferentes. Recapitulando en lo que vimos el día de hoy. Primero, saber que el PM casi siempre, el 80% de las veces, no tiene autoridad directa sobre su equipo de trabajo. Segundo, para eso nosotros tenemos el triángulo de influencia con las tres palancas para poder influenciar a nuestro equipo a obtener mejores resultados. ¿Cuáles son esas tres palancas? Primero, tener esa capacidad técnica o esa habilidad técnica para que la gente que te vea esté segura de lo que tú sabes hacer. Segundo, ir creando ese capital social, comportándote bien, no olvidando que estás trabajando con personas más allá de los proyectos o los resultados. La última palanca, tener un propósito claro. Recuerda que los proyectos sirven para cambiar una situación presente en una situación futura y en medio de eso siempre debe haber un propósito. Ahora, si aún así tienes problemas con algún miembro del equipo o con tu equipo, existe este triángulo de negociación que vimos al final, en el cual tú debes identificar claramente cuál es la restricción, cuál es el interés común que se tiene y cuál es la necesidad. Con esto, aplicando un liderazgo de servicio, tú vas a ver la diferencia en cada uno de los proyectos. Ya en la parte final, si este video te fue útil, hay tres cosas que puedes hacer por mí. La primera es darle like a este video, suscribirte y dejar en los comentarios si quieres aprender algo más. Lo segundo, ir a la lista de reproducción completa, Soft Skill, y ver los otros videos relacionados a proyectos. Y lo tercero, tengo consultorías person to person, B2P, que en el caso de ser necesario, si estás teniendo algún problema en tu organización o con tu equipo de trabajo, puedo con mi equipo ir a ayudarte en cualquier proceso, identificando el problema, dándote talleres de facilitación de procesos, de liderazgo, etc. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.